Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes que están ahí en casita escuchándonos. En esta semana queremos reflexionar sobre la Pascua y estaremos compartiendo reflexiones, palabra en estos días en los cuales se estará llevando esta semana, la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra. Y me gustaría que abriera su Biblia en Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. El día de ayer estuvimos compartiendo la entrada triunfal. Ahora estaremos compartiendo la entrada al templo. Y sabemos que el día lunes no fue lo único que hizo Jesús referente a la entrada del templo. Sabemos que acontecieron otras cosas, pero resaltamos o queremos resaltar este evento en la vida de Jesús en este día lunes, la purificación del templo. Juan capítulo 2, versículo 13, si tiene su Biblia ahí a la mano, dice la palabra de nuestro Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, hablando de su persona, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Palabra de nuestro Dios. Padre celestial, pedimos, Señor, que seas hablando a nuestro corazón, Señor, que en esta semana no solamente, Señor, sea una semana santa, sino que nos motive a través de tu palabra, no una semana santa, sino más bien una vida santa, Señor. Así que rogamos y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, una ocasión iba pasando un borrachito ahí por enfrente de una iglesia cristiana, y mientras él iba pasando, empezó a escuchar gritos, voces, aplausos, gritos de júbilo y lloros también, y él se quedó en duda, bueno, ¿qué es lo que estará pasando aquí? Y mientras él iba pasando, estaba un diácono en la puerta recibiendo a la gente. Él en la duda se acerca y le pregunta: oiga, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? Y el diácono le dice: el Señor está operando de una manera tremenda. ¿Operando? Oiga, pues ha de ser sin anestesia porque se oye mucho ruido. Yo creo que entre todo esto, el templo tiene muchas funciones. Yo creo que, o propósitos en sí, pero lo más importante, una es orar. En segundo lugar, acercarnos a nuestro Dios para cantarle, adorarle, alabarle, aprender de Dios, poder ayudar a otras personas, servir dentro de su iglesia, sanar a los enfermos, consagrar y mejorar nuestra vida como personas, también para hallar misericordia y sobre todo para encontrar el propósito de nuestras vidas. Así que los templos, las iglesias, tienen muchos propósitos sanos dentro de la palabra de nuestro Dios. Ahora, si pensamos en los templos de los cuales nos habla la palabra de nuestro Dios, en primer lugar está el templo de Salomón. Ese que era el primer templo fue construido en el año 957 antes del nacimiento de Cristo, pero fue destruido en el año 587 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, tiene que ver con la deportación a Babilonia. Actualmente en ese lugar se encuentra una de las mezquitas de los musulmanes. Y en segundo lugar hay otro templo. ¿El templo de quién? El templo de Zorobabel, que es el segundo templo. Ese fue construido cuando regresaron de Babilonia. Templo que Antíoco Epífanes saqueó y profanó ese templo
cometiendo sacrilegio. Creo que hasta ofreció un cerdo en el templo, si no me equivoco. Y en tercer lugar, vemos este templo del cual estaremos compartiendo hoy, el templo de Herodes, el mismo tercer templo que fue reconstruido también, pero por el mismo Herodes. Empezó más o menos como el año 19 o 10 antes de Cristo, y luego fue terminado con ciertos detalles hasta el año 62 después de Cristo. Pero después de que fue terminado, 8 años después, viene Tito Vespasiano, Tito general del ejército de Roma, y destruye todo junto con el templo. Son 3 templos de los cuales estamos hablando aquí: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Pero en este mismo templo vemos que Jesús, fue presentado como niño, o cuando era niño, en Lucas capítulo 2, ahí mismo también, en ese mismo templo, cuando Jesús tiene un promedio de 12 años, estaba hablando con los doctores de la ley, que tal vez hasta era uno de los mismos de los cuales confrontó cuando él entra al templo. Y al terminar, como dijimos el día de ayer, en la entrada triunfal, vemos que llega entonces Jesús al templo y se encuentra con una sorpresa a lo que estaremos viendo. En el aire se escuchaban muchos ruidos, todo tipo de personas ahí, vendedores, bueyes, ovejas, corderitos que balaban, y palomitas y tortolitas que tal vez gorgojeaban por ahí. O sea, había mucho ruido, había mucho show, escándalo. Pero el templo, para los que no saben, se componía de 3 partes. Era la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La tercera parte, o la parte más hacia afuera, es como decir aquí en la entrada de la iglesia, le llamaban el atrio en sí de los gentiles, pero era el atrio. Todo tipo de persona podía entrar ahí. En segundo lugar está el lugar santo, que como todos conocemos hoy, pues el santuario. Y el lugar santísimo, ese era el más importante, que es como quien dice ahora el altar, que era donde se manifestaba literalmente la presencia de nuestro Dios. Entonces Jesús entra en el atrio, y ¿qué es lo que ve? Ve un pasadero de gente, ve mesas por aquí, personas cruzando por acá, porque en sí el atrio era muy grande, a pesar de ser bonito, era muy grande. Había, aparte de sacerdotes, levitas, animales, cambistas, también vemos que había ciegos, sordos y otro tipo de personas con ciertas discapacidades que ahí sí podían entrar. No podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, pero podían entrar aquí a este atrio. Y aparte de eso, Jesús estaba mirando ahí a los hombres haciendo negocios, canjeando ahí su dinero, su negocio, intercambiándolo, vendiendo y comprando animales. Entonces había tal vez hasta ganaderos ahí en ese lugar. Entonces más bien parecía una pulga en vez de un templo. Imagínense, parecía más una pulga que un templo. Entonces, lo primero que aprendemos de este relato es que los templos, es decir, los edificios dedicados a las actividades o a las obras de Dios, tienen una gran importancia para nuestro Dios. A pesar de que es un templo, es un edificio construido como cualquier otro edificio, pero la diferencia está en que ahí habita el Altísimo. Por eso a Él le interesa qué es lo que está pasando dentro de los templos, y es nuestro deber como líderes, como cristianos, nuestro deber es cuidarlos, atenderlos y sobre todo respetarlos también. Y asimismo, como Dios también tiene o quiere una purificación espiritual de cada uno de nuestras vidas, porque somos el templo del Espíritu Santo, pero también a Él le interesa el templo físico o material. Pero con esta pandemia, hablando de templo del Espíritu Santo y con tanto que hemos comido, yo creo que en vez de ser templos del Espíritu Santo, vamos a terminar siendo bodegas del Espíritu Santo, ¿verdad? En vez de templos, terminaremos siendo bodegas. Pero sí, la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, dice Efesios, que Él envía su Espíritu Santo y nos sella. Él habita personalmente dentro de nosotros como un sello de que pertenecemos a nuestro Dios. Ahora, si pensamos en el templo,
en los días de Jesús era algo muy respetado, pero tampoco se vaya al extremo de venerarlo, sino solamente respetarlo. Tiene un punto como quiera porque es algo material, como un lugar de encuentro con nuestro Dios. Entonces, Jesús iba regularmente al templo, así lo dice la palabra, Lucas 21:38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. También vemos en Lucas capítulo 19, versículo 47, y enseñaba cada día en el templo. También Pedro y Juan iban al templo cada día. Hechos capítulo 3, versículo 1, dice la palabra que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Era algo muy común entre ellos. También si vemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, también dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahorita los cristianos, miércoles y luego domingo, pues es mucha iglesia. Pero para ir al daycare no es mucho, ¿verdad? Todos los días y todo el día. Yo creo que así como nos alimentamos físicamente, también tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y hoy en estos días, tal vez, a lo que estamos viendo, Dios tiene la mesa preparada para sus hijos, pero tal parece que sus hijos están a dieta. ¿No es así? Ahí está la comida, ahí está el alimento, pero no me interesa y no lo quiero. Pero yo creo que sí podemos hacer mucho por otras cosas, y no importa aunque trabaje tarde y aunque haga esto y que dedique mucho tiempo a aquello, pero muchas veces limitamos el tiempo a Dios. Y ahora vemos que dice la palabra que cuando Jesús entró al templo, ve al versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, tal vez tomó cuerdas ahí donde estiraban a los bueyes o a las chivas o a los animalitos, y empezó tal vez a juntarlas todas, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. No quedó nadie. Y las ovejas y los bueyes, o sea, aparte de las personas, también a las ovejas y también a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí está el problema mayor, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y si usted lee Mateo capítulo 21, versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ve usted aquí? Dijo que era una casa de oración, no casa de recreación, que es muy diferente. Que en estos días sí estamos viendo eso, que en vez de ser una casa de oración, es una casa de recreación. Quedar bien con la gente, pues para que venga y pues se puedan quedar, es bien, es bueno. Pero ¿cuál es el propósito aquí? Que vas a poner en riesgo a la palabra, ahí modificamos la palabra para que a la gente le guste y se quede. Bueno, yo creo que aquí el Señor nos está diciendo, mi casa es casa de oración, no casa de recreación. Y en lo personal, yo no tengo en sí ningún problema que en la iglesia nosotros hagamos una cena o un cumpleaños o aún la celebración de un aniversario, sea lo que sea. Yo no tengo ningún problema con ello. El problema, como le dije aquí, está en el negocio. Si usted ve, ¿por qué razón se enojó Jesús? Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle y está la raíz de todo ello. Y le voy a decir brevemente algunos del por qué razón. En primer lugar, ¿por qué se enojó Jesús? ¿Cómo es que llegó a ese punto donde un Dios de amor que tenía gracia y misericordia de todos y sanaba, resucitaba muertos y cuántas cosas, pero esta vez como que se volteó el asunto, llegó muy molesto y enojado y volcó mesas y sacó a todos del templo? En primer lugar, estaba cumpliendo la profecía. Eso es lo bonito de Jesús, que Él es Dios. Dice la palabra en Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de él. No, Señor, ¿quién está hablando aquí? Jehová. ¿Y qué está diciendo? El cual preparará el camino delante de mí, como yo personalmente voy a bajar. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y vendrá súbitamente al templo, a su templo, el Señor, como yo personalmente, mira, yo voy a bajar.
Y eso es lo bonito. Pero no le dieron una buena bienvenida. Al contrario, se sabe que usted lee todo el contexto, lo querían matar. Y dice en Malaquías, el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué hacen los jabones? Pues limpian. Y dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará ¿a quién? A los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes, los que precisamente estaban ahí haciendo negocio dentro del templo. Dice, los afinará como a oro y como plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, sin duda, este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. Ahora de adrede voy a ir también. No solamente voy a cumplir la profecía de que vengo en un burrito a Jerusalén. En segundo lugar, voy a cumplir otra profecía, que voy ahora a entrar al templo. Jehová mismo entrando al templo ahí. Ese era uno de sus propósitos, cumplir la profecía. En segundo lugar, vemos los judíos, a lo que vemos históricamente, vemos que los judíos no podían pagar el impuesto del templo con la moneda romana. No lo podían usar porque ahí mismo en esa moneda romana tenía la imagen del César, pero a los cambistas no les importó. Era una regla que estaba en el templo, y adentro del templo, como quiera vamos a canjear, vamos a cambiar el dinero, prohibido por las monedas, entonces ahora sí adecuadas a lo que estamos viendo aquí como el intercambio del dólar con el peso mexicano. Pero por eso lo odiaban, porque Jesús estaba siendo una amenaza en sus ingresos económicos. Por eso no lo quería. Y ese era otro de los problemas por los cuales Jesús se molestó. Que según que por la imagen ahí. En tercer lugar, el cambio de las monedas era de una tarifa superior a lo que vemos, donde estaban estafando a las personas que necesitaban cambiar su dinero y entonces comprar su animalito para poder ofrecerlo al Señor. Las personas venían con buenas intenciones. El problema estaba con los que estaban adentro. Eso donde estaba el detalle. Estos cambistas cobraban su comisión en cada operación de cambio en sí que ellos estaban haciendo, donde llegaba el abuso. Cobraban de más, o a lo mejor hasta el doble, no lo sabemos. Donde estamos seguros que aún tal vez la jerarquía sacerdotal, que el sacerdote y el sumo sacerdote también tal vez recibían hasta un porcentaje a cambio de dejarles, mira, te vamos a dejar que pongas tu puesto aquí en un lugar tan privilegiado en el templo, así que pues móchate con algo. Y era lo que estaba sucediendo tal vez también, y por eso Jesús se molestaba. Y podemos decir que tanto los cambistas como los sacerdotes tal vez tenían un negocito redondo ahí. Tú recibes tanto y pues yo tanto, y nos va bien a todos, mira, tranquilo, el que no tranza no avanza. Pero en cuarto lugar, había perdido, sobre todo los sacerdotes y las personas que estaban ahí, habían perdido el respeto y la reverencia para la casa de nuestro Dios. Si volvemos al tiempo y vemos en los tiempos de Jeremías, Jehová se los dijo en el mismo lugar, ahí en Jerusalén, lo cual Jesús estaba repitiendo las mismas palabras, aunque, como dijo aquel cantante, en otro tiempo y con otras caras y con otras gentes, la actitud de irreverencia para las cosas de Dios era la misma. Y ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 11, es donde está citado esto, Jeremías 7:11. Si usted ve ahí en su Biblia, dice, es cueva de ladrones delante de vosotros, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Ve usted? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Se volvió a repetir la misma situación, solamente a diferencia, ahora que aquel tiempo se hizo a través de un profeta que era Jeremías, pero esta vez Dios no habló a través de un profeta, habló de él mismo lo dijo, ahora cara a cara, en carne y hueso, se lo vuelve a repetir, pero ahora con un azote en la mano. Tal vez con sus hijos hagan lo mismo. Mira, mijo,
no hagas esto. Con la boca les decimos, no hagas esto, no hagas aquello. Y luego en la segunda no quieren hacer caso, bueno, vamos a quitar privilegios, o hay castigo, ¿verdad? Y vemos aquí que, mira, ya te lo había dicho a través del profeta, ahora otra vez, ahora vamos al quinto lugar. Los sacerdotes y las personas estaban ofreciendo sacrificios que no eran agradables, sino abominables a Dios. ¿Usted quiere saber de eso? Lea el libro de Malaquías y se da cuenta de ello, que los estaban dando supuestamente para Dios, pero no eran los indicados sacrificios para nuestro Dios, porque tenían que ser sin defecto. Vemos en Levítico capítulo 1, versículo 3, cuando una persona iba a hacer un sacrificio, Moisés da unas indicaciones y dice, si tu ofrenda fuere holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, macho sin defecto, no hembra, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. No debían de estar tal vez tuertos, no debían de estar ciegos, cojos o perniquebrados, enteritos y completitos tenían que estar. Y una de las cosas que vemos en la cultura judía era que, aún si tenían un cabrito, y era lo que ellos iban a ofrecer un día por su pecado al terminar el año, pero ellos de pequeños los iban cuidando, entonces se iban encariñando con ese animalito, y al momento de ofrecerlo, ya cuando lo iban a dar para matarlo, les dolía mucho en su corazón, pero era para pagar por su pecado. Y vemos aquí como ya era una costumbre más como, no hombre, evento aquí, no batalles, no dices los tuyos, tú ven, y aquí cómpralos más caritos, pero aquí cómpralos. Y era lo que le molestaba al Señor. Y vemos de que tenían que ser de los mejores animales, que ellos en vez de estar ofreciendo lo mejor, ofrecían lo peor. Y estaban profanando el templo del Señor, elevando sacrificios contaminados. También Dios había mandado que cada israelita debía de ir ante el Señor cada año para celebrar la Pascua. Sí, mira, cada año tú tienes que ir a celebrar la Pascua. Entonces, había montones de gentes ahí. Y vemos también como era esa fiesta de la Pascua, también era conocida como los panes sin levadura, y que no debía de presentarse, dice la palabra, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, mira, tú vas a ir a la Pascua, pero yo no quiero que tú vayas con las manos vacías. Quiero que me lleves y me otorgues algo. Y sí le resultaba complicado viajar desde lejos con ese borreguito o con ese buey o animal para estar ahí caminando tanto miaje con ellos. Bueno, entonces podías comprarlos ahí mismo en Jerusalén, lo cual garantizaba que el animal, se supone que si lo estaban vendiendo en el templo, pues era de agrado. Era sin defecto, sin tacha, y a pesar, pues tiene que haber sido examinado por los sacerdotes, y entonces apto para el sacrificio. Pero vemos de que el problema era el alto precio de los animales, y eso le molestaba a Jesús. Y tal vez Jesús, donde él entró y ve todo el bullicio ahí, tal vez él estaba escuchando a los ganaderos, a los vendedores o a los compradores y a los peregrinos tal vez ahí discutiendo de los precios. No, pues está muy caro y mejor me hubiera traído el mío de la casa, y que se hubiera comprado el compadre y que el vecino, y a lo mejor estaban peleándose, hasta levantando la voz, y estaban en el templo. Y eso no le pareció a Jesús, le causó molestia. Entonces, en sexto lugar, ¿por qué se enojó Jesús? Uno de los muchos propósitos del atrio de los gentiles, vemos que era un lugar, sí era muy hermoso, con pórticos, piedras, sobre todo algo muy bonito de ese templo, y el único lugar, o era el único lugar, donde los gentiles podían acceder o entrar. Y ahí en esos patios, los gentiles deberían haber tenido la ocasión de aprender la verdad de Dios, transmitida a través de los sacerdotes que compartían ahí la palabra de nuestro Dios. Jesús era lo que hacía todos los días. Él iba a predicar para que la gente escuchara, y era donde podían entrar los gentiles, los ciegos, los sordos, y donde Jesús los sanaba. Ese era uno de los propósitos. Mira, ese era el deseo de Dios, que la gente venga y escuche del amor de Dios a todas las naciones. Aún Malaquías lo dijo, y dice en Isaías capítulo 56, versículo 6, y a los hijos de los extranjeros, o sea, hablando de los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran el pueblo de Dios, Dios siempre los ha amado, sea quien sean. Dice, y a los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, porque había gente que, yo no soy judío, pero yo quiero servir a tu Dios, porque dice ahí, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? ¿Para los judíos? No, para todos los pueblos. Seas quien seas tú, que dice, seas gentil o no, seas judío o no, yo te recibo en mi casa. Y quiero que escuches del amor de Dios, que Él te puede amar, perdonar, y que murió por ti y derramó su sangre para perdonar tus pecados, y que quiere un destino diferente para ti. Eso es lo que Dios quería. Quiero que todos escuchen del amor de Dios. Pero el sumo sacerdote y sus hijos estaban usando esta parte del templo para sus ambiciosos propósitos o negocios. Y eso le enfureció a Jesús, quitando para ello, como quien dice, la oportunidad para que estos gentiles conocieran de Dios. Y eso era un pecado muy grave ante los ojos de Jesús. Después de darle ahí unos chicotazos, si usted ve en Mateo capítulo 21, versículo 14, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Ve usted? Eso es lo que quiero. En un sentido, es lo que estaba comunicando Jesús. En vez de que estén robando y estafando, quiero que escuchen y quiero que sean sanos. Ese era su propósito. Y el mandamiento sigue teniendo vigencia hoy en el 2020 y en nuestros días. Y debería de ser escuchado por todas las personas, que todos aquellos, y quiero que escuche esto, todos aquellos que usan la religión como una fuente de ganancia personal y han convertido sus templos en auténticos mercados, como quien dice, y en los que no difícil podemos enumerar hasta ciertos objetos en ciertos templos como negocio. Y eso lo vemos mucho. Se venden velas, se venden ídolos, aguas benditas, aceite de la unción, imágenes y muchas otras cosas parecidas. Se hace negocio en sí con el pueblo de Dios dentro del templo, que Dios no, yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero vemos de que, yo entiendo, hay de todo, pero por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Tal vez las palabras de Jesús, cuando Él saca ese chicote y le dice, mi casa será llamada casa de oración, tal vez eso despertó la conciencia dormida de estos sacerdotes, para darse cuenta de las acusaciones que Jesús les estaba dando. Y por otro lado vemos que las multitudes que sufrían constantemente de este abuso de parte de los líderes, de los sacerdotes, los cambistas, vemos aquí que a lo mejor ya estaban como, y queremos aplaudir, pero nos pueden excomulgar del templo. Gloria a ti, Jesús, por haber hecho, mira, te los pusiste en su lugar. Y tal vez estaban ganosos de hacerlo, como gracias por defendernos. Y dice en Lucas 19:48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, o sea, los sacerdotes a Jesús, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Imagínense cuando un papá, está el muchachito ahí que se portó mal y el papá lo está regañando, así estaban todos como, ¿lo está regañando? Así estaban ellos también como, qué bueno, ándale, se lo merece. Nunca se me olvida una vez que íbamos para México y pasamos por una calle, mi abuelita iba manejando y por la calle estaba una señora, ¿verdad? Y le estaba dando de nalgazos a su muchachito, ¿verdad? Que ahorita hacen eso, los llevan a la cárcel, ¿verdad? Pero le estaba dando un nalgazo porque se estaba portando mal y el abuelo más abre la ventana y le grita, échele para que se le quite. Y en la realidad, pero así estaban ellos también oyendo esto, como, sí, dile, Señor, para que se les quite y no estén estafándonos y abusando de nosotros. Pero hoy en día yo le quiero decir una cosa. Hoy en día no tenemos que sacrificar animales, pero a lo que sí vemos, en el templo debemos presentarnos ahora nosotros como un sacrificio agradable ante nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto, como lo hacían en aquel tiempo. Pues ya está muerto, vamos a sacrificarlo y a presentarlo ante Dios. Era un sacrificio muerto en un sentido.
Pero ¿qué dice el Señor? Ya no es así, sino que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Soy consciente, tengo una relación con Dios, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es algo que debe ser algo muy común en tu día, en tu tiempo, donde quiera que tú estés. Que estoy en la iglesia, lo hago, estoy fuera de la iglesia, que dice Señor, es un culto racional, es algo normal, debe de ser algo normal en tu vida. Y así debemos de ser un sacrificio agradable ante nuestro Dios. También la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, no dice moraba, mora en vosotros. Entonces, a lo que vemos aquí, nosotros somos templo de Dios. Y aparte de ser templo, habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, el eterno, el poderoso, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente habita en nosotros. ¡Qué privilegio! ¿No cree usted? Lugar que en el templo estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y tenía que entrar con unas campanitas, porque si no recibía Dios ese sacrificio, el hombre ahí caía, pero nadie podía entrar, porque el momento que alguien entraba al lugar santísimo, también se moría. Entonces lo amarraban y vámonos, se estiran y sácalo, ¿verdad? Pero no es cualquier lugar. Y ahora nosotros, aquí está dentro de nosotros el Señor, ¿verdad? Por eso es una de las profecías de los últimos días, ¿verdad? La apostasía, donde muchas personas están como blasfemando y no quieren saber nada de Dios y alejan de Dios, que nunca tuvieron a Dios en primer lugar, pero es una de las señales de los últimos días. Ahora, ¿necesitará Jesús volcar algunas mesas en nuestra vida? Hoy, pastor, no solamente las mesas, las sillas, las camas, todo, señora pastora, la bonita, volcar el Señor en nuestra vida. Tal vez sí, pero sabes que en esta semana, como hemos dicho, tal vez el Señor no quiera solamente una semana santa, sino más bien una vida santa. Señor, si yo te he fallado, aquí estoy, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, ayúdame a hacerte un sacrificio agradable, Señor, a cada día. Y es lo que nuestro Dios quiere. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, algo presente, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aún mi persona, mi vida, mi cuerpo, su cuerpo es de Dios, Él se lo dio. Sea como sea, ay, pastor, es que estoy muy rellenito y yo quiero enflacar, y no, así te hizo Dios, esa es tu fisionomía. No alteres lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor por salud, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema, pero yo creo que ese cuerpo que tú tienes, como dijo que sea un hermano, sí, bueno, mejor no digo eso, pero yo creo que seas como seas tú en tu cuerpo, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo te invito para que tú puedas reflexionar en esto. Sea que yo sea guapo o que no sea tan guapo, bueno, no es que estés feo o fea, son simplemente bellezas raras, ¿verdad? Que las que tenemos, hablando por mí, pero bueno, como quiera damos gracias a nuestro Dios por el cuerpo que Dios nos dio. Y hay muchas personas hoy, en estos días, que para congregarse, buscan cierta comodidad, buscan ciertos intereses, y qué es lo que yo puedo recibir, qué es lo que me pueden dar, y a veces no les importa, bueno, yo quiero aprender, Señor, yo quiero recibir más de tu palabra, quiero ir a orar, quiero interceder por mí, por mi familia, por los enfermos, por los necesitados. Eso es lo que Dios quiere, pero muchas veces venimos buscando una comodidad, no tanto qué voy a dar, sino qué voy a recibir. ¿Qué puedes dar tú para el Señor? Y a veces lo único que nos interesa es una iglesia cómoda, una iglesia que satisfaga todos mis deseos. No, pues para eso. Porque antes, cuando se predicaba del pecado, la gente cambiaba de vida. Pero ahora, cuando se predica del pecado, ¿qué hace la gente? Cambian de iglesia. ¿Ahora va a cambiar de casa o qué? Así que no busquen una iglesia que se acople a sus deseos. No, busquen una iglesia que se acople a los deseos de Dios, a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que no juegues ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no anda jugando a ser diablo. Así que no juegues a ser cristiano. Y si Jesús entrara a nuestro templo ahora, puede ser el de aquí, puede ser el mío, puede ser el tuyo, ¿tomaría Jesús un chicote? Hoy, pastor, a lo mejor hasta tomaría unos 2 o 3. ¿Tomaría un chicote realmente Jesús?
a lo que vemos, tal vez aparte del chicote, no, hasta ahora está una chancla, pastor, y una vara, a cómo andamos. Porque esto que está sucediendo ahora, ¿no cree usted que es fruto de la casualidad? No, Señor. Dios no obra por casualidades. Él no es un incidente nada más, es una incidencia. No, Señor. Nuestro Dios, yo creo que no es una coincidencia, es una Cristo incidencia. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Ahora, en este asunto sí, los sacerdotes estaban haciendo ciertas cosas, pero nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué mesas necesitas volcar en tu vida? ¿Qué mesas necesitamos volcar y quitar de nuestra vida? Yo te invito ahora para que reflexiones. Dice la palabra en Salmo, capítulo 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? Hablando de su templo. ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y al final dice, él recibirá bendición de Jehová. Dice, pastor, ahora para que Dios me bendiga. Bueno, aquí está la clave para que Dios bendiga tu vida. ¿Qué dice? Limpio de manos y puro de corazón. También dice Salmo 51, 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y termino con este versículo, con estos dos versículos. Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva. ¿Ve usted cómo es nuestro Dios? Él siempre quiere que mejoremos, que crezcamos, que no importa en qué punto estés más bajo, que yo quiero que tú crezcas, quiero que te eleves, quiero que mejores tu vida. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si no lo tengo, el Señor te lo puede hacer recto, pero tienes que buscarlo a Él. Y dice también Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que en esa tarde te invito para que reflexiones y medites. Y vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios que esta palabra nos haya hablado a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor, y tu pueblo ahí, Señor, en la comodidad de su hogar, que pueda reflexionar, Señor, sobre todo en esta última semana tuya, Señor, sobre la tierra, el impacto que tú hiciste, Señor, eternamente en el mundo, Señor. Permite que esta historia de ahora, Señor, verídica, de esa entrada al templo, Señor, también lo tomemos en cuenta, Señor, y podamos realmente vivir y ser un sacrificio agradable para ti. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.